Le damos una bienvenida a los que nos ven vía internet. Esperamos que este servicio les sea de bendición. Versículo 1 nos dice la Biblia que había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde, hermanos? En Antioquía. ¿Dios ve una iglesia universal, hermanos? No. Dios ve iglesias locales. Por eso la Biblia dice la iglesia en Antioquía. Si no, simplemente hubiera dicho la iglesia. Pero cuando se refiere a la iglesia de Jerusalén, dice la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, y en este caso nos habla de la iglesia en Antioquía. Entonces Dios ve iglesias locales. Un cristiano debe formar parte de una iglesia local, hermanos. Uno debe amar su iglesia. Por eso tenemos tal anuncio: yo amo mi iglesia. Dios ama su iglesia, hermanos. Y qué bendición que formemos parte de una iglesia. En esta iglesia, que es la iglesia de Antioquía, es donde comenzaron los viajes misioneros. Me sorprendí un poquito porque yo pensé que todo había comenzado en Jerusalén, y sí comenzó la iglesia en Jerusalén, pero todo lo misionero y todas las grandes cosas que se hicieron, que conocemos hoy en día, no sucedieron en la iglesia de Jerusalén, sucedieron en la iglesia de Antioquía. Y bueno, de hecho fue en esta iglesia donde fueron llamados cristianos por primera vez. Ni siquiera fue en la iglesia de Jerusalén, sino fue en esta iglesia de Antioquía. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Sabemos el mandato, sabemos lo que Dios quería con aquella iglesia que Él comenzó, que después siguieron los apóstoles. Y dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos primero en Jerusalén, que es donde fue fundada la primera iglesia, Jerusalén. Pero el deseo de Dios era que no solamente se predicara en Jerusalén, sino que también se predicara en Judea, y que luego se predicara en Samaria, y que después se predicara en lo último de la tierra. Este es el deseo de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 1, es lo contrario a 1:8. El mandato ese era de Dios, y lo contrario en Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran, ¿qué hubo, hermanos? En la iglesia de Cristo siempre ha habido persecución, y la Biblia dice que aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces lo ha habido en la iglesia primitiva y lo seguirá habiendo. Ahora, entre comillas, nunca te hagas el mártir, hermano. Estamos en un país libre, y qué bendición que vivimos en México, hermanos. Mas, sin embargo, hubo una gran persecución, y uno se pregunta: ¿de parte de quién vino esto? Y la primera respuesta que uno tiene es: pues del diablo. Y la respuesta es: no, vino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería que la iglesia se moviera, que la iglesia se empujara y que la iglesia creciera. El deseo de Dios es que fueran a Jerusalén, Judea y Samaria, y solamente estaban en Jerusalén. Y vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, y mira qué casualidad, a Judea y a Samaria. El deseo de Dios desde un principio es que fueran a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Cuando fueron esparcidos, fueron a Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y bueno, versículo 4 nos dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El deseo de Dios es que todo cristiano comparta el evangelio donde sea, hermano. Sea en tu ruta o sea en otra parte, hermanos. Pero hay que predicar el evangelio. Ahora, versículo 5 nos dice la Biblia: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad ¿de dónde? De Samaria. Jesús quería que fueran a Jerusalén, Judea y Samaria. Hermanos, y todo tiene enseñanzas. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Hay alguien en tu vida con la cual no te lleves muy bien? ¿Sabes que Jesús quiere que vayas y le prediques? ¿Pero cómo? Juan 4 nos dice: ¿cómo me voy a juntar con una samaritana? Y Dios mismo dijo: quiero que vayas a Samaria. Quiero que le prediques a los que no quieres. Quiero que le prediques a los que no te caigan bien. Quiero que le prediques a todos. Jerusalén, Judea, Samaria. En esta misma historia, en Hechos 8, vemos la famosa historia de Felipe y el etíope. Etíope fue bautizado, y no fue bautizado en Jerusalén, fue bautizado en Samaria. Y vemos cómo la iglesia iba avanzando. Primero comienza en Jerusalén, después se va a Judea y después se va a Samaria.
Vamos a ver una foto brevemente para que lo vayamos entendiendo. Toda la iglesia, hermanos, comenzó, ese no es. La iglesia comenzó más para atrás, comenzó en Jerusalén. Después fueron a Judea y Samaria, que están prácticamente al lado. Por ahí estaba la otra foto. Ahí está Jerusalén, ahí está el puntito, luego Judea y luego Samaria. Entonces, si ven la ruta que llevaba la iglesia, era como hacia arriba. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero lo que sigue en ese camino es Siria. Entonces todos iban caminando hacia Siria. Y quiero que vayamos viendo la historia, hermanos, y me interesó este estudio que tuve esta mañana. Regresamos a nuestra Biblia, Hechos 9.1. Esto manténganlo un poquito en mente y ahorita lo vuelvo a ilustrar. Hechos 9.1 dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Entonces Pablo quería encontrarlos en Damasco. Jerusalén, Judea, Samaria, Siria. Capital de Siria es Damasco. Entonces Pablo los quería encontrar ahí para que dejaran de evangelizar y aquel evangelio que se expandió desde Jerusalén dejara de circular. Pero qué bendición que cuando alguien trata de tener el evangelio jamás podrán, porque es Dios quien respalda a un ganador de almas, hermano. Cuando estás en tu ruta, cuando compartes el evangelio, tienes el respaldo de Dios, hermano. Aunque alguien rechace el evangelio, es Dios quien te respalda y es Dios quien va a bendecir. Entonces Pablo llega a Damasco. Él quería detener la evangelización y nos dice la Biblia. Versículo 2, pidió cartas para ir a Damasco. Versículo 3, mas yendo por el camino. La meta de Saulo era detener la iglesia. Y yendo por el camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que Saulo empezó a decir: Dios, pero yo no te persigo a ti, persigo a los cristianos. Y Dios dice: por eso. Porque cuando una persona persigue a un cristiano, Dios dice: es como si me persiguieras a mí. ¿No te encanta cómo te cuida Dios, hermano? ¿Por qué me persigues? Dice Saulo. ¿Cuándo te he perseguido? Persigues a los cristianos. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Señor, ¿será que es Dios? Él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo trataba de atacar a los cristianos, Dios, cuidando a los cristianos, transforma la vida de Saulo a un Pablo, hermanos. ¡Qué tremendo! Damasco estaba siendo evangelizado por los cristianos. Versículo 10, miren lo que dice la Biblia. Sabemos la historia. Saulo se convierte, deja de perseguir a la iglesia. Y dice la Biblia, versículo 10, entonces en Damasco, capital de Siria, ya está arriba de Jerusalén, la iglesia iba avanzando hacia arriba. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Hermano, qué bendición que Dios te conoce por tu nombre. ¿Sabes? La Biblia dice: allá había un ganador de almas llamado Ananías. ¿Sabes que cada vez que tú vas a tu ruta, Dios dice: ahí está la hermana Patti, ahí está el hermano Luis, ahí está el hermano, y Dios te ve por tu nombre en aquella ruta, hermano? Gloria a Dios, hermano. No dice: por ahí salió un grupito. No, Dios te conoce por nombre cada vez que sales a llevar su palabra. Y Dios dijo: hay un discípulo en Damasco. Así como Dios cada sábado voltea hacia Irapuato y dice: ahí hay un discípulo, Abiezer, y va a su ruta. Ahí está el hermano Mario, ahí está el hermano Joaquín. Y nos empieza a llamar por nombre cuando vamos a servir a nuestro Dios, hermanos. El evangelio empezaba a crecer a Damasco, ya no solo estaba en Jerusalén. Y cuando Dios pone en el corazón de Ananías hacer algo, él contesta con: heme aquí. Tenemos muchos cristianos que saben hacer las cosas, pero muy pocos cristianos que están dispuestos a hacer las cosas. Es más importante lo que hago que lo que sé. ¿De qué me sirve estar lleno de conocimiento si jamás le doy el evangelio a alguien? Amén, hermano. Ahora, a mí me gusta, hermanos, aprender, pero aprendo para aplicarlo.
Y lo que importa no es lo que sepa, lo que importa es lo que aplico. Aquí hay gente que sabe ganar almas, que ha dejado de ganar almas. Y hay gente que ni siquiera sabe muy bien hacerlo, pero ahí están haciéndolo. ¿Con cuál crees que se asoma a Dios y dice, ese me agrada? Con el que lo hace. El mandato fue muy específico. Ananías le dijo, heme aquí. Si Dios le hubiera dicho, quiero que vayas y hagas tal cosa, hermano, lo hubiera hecho. Pero Dios siempre nos va a pedir hacer lo que Él más ama, que es hablarle a otra persona de Cristo. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, fíjense qué específico es Dios, hermanos. Levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas uno que se llama Saulo, que nació en Tarso. Tarso está en Turquía, por eso se llamaba Saulo de Tarso, hacía referencia a su tierra. Porque he aquí, él ora. Qué específico es Dios. Ve a tal calle y ve a tal casa porque hay alguien que espera escuchar de mí. Y sabes, es lo mismo, hermano, si Dios te puso en una ruta y te dice, ve al Naranjal, quiero que hagas esta calle. Y allí en esa casa que ya estabas bien cansado, pero estuviste dispuesto a ir un paso más, ahí hay alguien que te va a escuchar y nunca sabes la diferencia que va a haber, hermanos. En nuestra ruta estábamos evangelizando. Después de evangelizar, por lo general en la tienda nos compramos un refresco y oramos y damos gracias. Y en esa ocasión la hermana Gaby me dijo, pastor, ¿le pudiera compartir un versículo a la persona que estaba ahí en su tiendita? Le dije, por supuesto. Dije, en vez de compartirle un versículo, le doy el evangelio. Comparto el evangelio, inclina su rostro, acepta a Cristo. Este sábado que fuimos, me dijo, pastor, me siento triste y alegre a la vez. ¿Por qué? ¿Recuerda aquella persona que le habló de Cristo? Sí, ¿cómo no? Pues hubo una balacera fuera de una pastelería en la colonia y le cayó una bala por accidente. Me dolió mucho, pero me dio gusto que aceptó a Cristo en mi tienda y sé que está en el cielo. El ganar almas siempre hace la diferencia y todos tienen una historia. Ana Patti me contaba una historia, la hija de la hermana Coco. Ya estaba un poco inconsciente y en eso Dios le dio unos pocos minutos de nitidez en su mente. Hermana Patti la ganó para Cristo, ¿entiendes? Y le dijo, sí. Y otra vez perdió la noción, hermano, y se murió. Estuvimos en su velorio ¿qué día fue, hermana Patti? Hace poco. Pero esa alma está en el cielo, hermanos. Que alguien estuvo dispuesto a ir la milla extra un poquito más. Y yo sé que si les diera tiempo a cada uno de ustedes, todos tendrán una historia especial. Porque Dios bendice a aquellos que se ocupan de lo que a Él le importa. Queremos que Dios bendiga lo que a nosotros nos importa, ¿verdad que sí, hermano? Primero yo debo de estar en lo que a Él le importa, para que Dios me bendiga en mis proyectos propios. Buscad primeramente su reino, hermanos, y todo lo demás. Pero nos importamos más por todos los demás que buscar primeramente su reino. Y no funciona así. Primero es el reino y luego lo demás es añadido. El mandato era simple. Ve a la calle, se llama Derecha. Hay uno que se llama Saulo, porque aquí él ora. En este momento Saulo todavía estaba perdido. Y me quedé pensando, ¿cuántas personas perdidas están con un rosario en la mano? Si tú eres verdadero, Señor, muéstramelo. Y en eso llega el sábado. ¿Qué tal? Venimos de la iglesia a darte una invitación y tú eres la respuesta al rezo. Y digo rezo porque ni siquiera saben orar. Al rezo de una persona perdida. ¿Cuántas personas están ahorita rezando? ¿De veras eres verdad? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y tú y yo podemos ser esa contestación llevando el evangelio a aquellas almas perdidas, hermano. Porque aquí él ora. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Estás seguro que quieres que vaya con él? Versículo 15, y me encanta el texto, hermanos. El Señor le dijo, ve. El mandato de la Biblia siempre es muy sencillo. Primero dice ve, y luego dice por tanto id. Y después dice, y ay de mí si no anuncio el evangelio, hermanos. Los versículos son sencillos. Dios nos dé la gracia para aplicarlos, hermano. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Después me encantó pensar en cómo Dios ve el potencial de una persona perdida, hermano. A veces tú y yo lo vemos y decimos, bueno, ¿será que si salga de ese problema tan fuerte que tenga?
Y mientras todos humanamente veían a un perseguidor de la iglesia, y vaya que todos le tenían miedo y era obvio, pero dice la Biblia, Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y después le dice, hermanos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios quiere usarnos, amén, hermanos. Pero dentro de ese que Dios nos use habrá sufrimientos y habrá desiertos. Y es lo que nos ayuda un poquito a que la piel se haga un poco más gruesa y que nuestras convicciones crezcan. Si Dios le iba a mostrar a Pablo lo duro que iba a ser, también a nosotros, hermanos, pero Dios siempre está con nosotros. Versículo 20, reduzco un poco la historia. Pablo se convierte y dice la Biblia, versículo 20, enseguida predicaba, ¿a quién? Dice, después de estudiar 3 años, hermano, después de un curso de 9 meses en su iglesia, ¿cuánto tiempo tardó para que Saulo empezara a predicar a Cristo, hermanos? Seguida. Cuando un cristiano genuinamente está rendido a Dios, aunque sepa cero Biblia, va a estar predicando el evangelio porque ya tiene un testimonio y tiene un folleto y puede leerlo y puede ganar a alguien para Cristo, hermanos. Yo recuerdo estar en Estados Unidos, que fue donde empecé a ganar almas. Hermano, ni siquiera podía hablar bien el idioma. Se me hacía difícil leer el folleto. Y Dios empezó a salvar personas. No es el método. Quien salva es Dios, hermano. Solamente necesito un instrumento dispuesto. Heme aquí. Úsame. Y verás cómo Dios te puede usar en cualquier lugar. Cuando estás rendido a Dios, la única respuesta es que tú enseguida predicarás a Cristo. Tienes tanto gozo porque Dios te salvó de ir a un lago de fuego, que enseguida tienes que predicar a Cristo y tienes que decir que Cristo es el Hijo de Dios. Es un asunto de gratitud y obediencia. Pues pastor, no es mi don. No es don, hermano, es mandato. Primero, con un corazón agradecido, porque aunque no estuviera el mandato, uno por pura gratitud debería decir, yo quiero que tú sepas lo que Dios hizo por mí. Pero después es mandato. Dice la Biblia, aunque no quieras, la comisión se te ha sido hecha. Y si lo haces de buena manera, recompensa tendréis, en el libro de 1 de Corintios. Yo prefiero hacerlo por recompensa, hermano. Ella habla de una buena actitud. Es un asunto de gratitud y obediencia. Mientras Saulo, la salvación es instantánea, amén, hermanos, pero la santificación es un proceso. Hermano, nadie sabe la Biblia de un día a otro, ni nadie sabe a poco uno se tiene que cortar el pelo. La santificación es un proceso. Y mientras Saulo entraba en ese proceso, dice la Biblia, y todos los que le oían predicar estaban sorprendidos y decían, ¿qué no era este el que asolaba en Jerusalén? Y los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Él sorprendió a otras personas. Hermano, te pregunto algo, ¿tu conversión ha sorprendido a alguien? Pues sí te congregas, pero eres el mismo, hablas igual, sigues tomando, sigues fumando y tu vida es la misma. Hermano, yo sé que es un proceso, pero en ese proceso debe haber cambios y en ese cambio debemos de sorprender a alguien. ¿A poco tú eres cristiano? Pero si eras, y sacan la lista, ¿verdad, hermanos? Vamos, que la saquen. Gloria a Dios que somos nueva criatura, hermanos. Y gloria a Dios que logramos sorprender a alguien al menos un poquito. Oye, pero si tú eras tal y tal en la escuela, sí, yo sé, pero Dios me cambió. O la gente te ve igual. Solo cambió de iglesia, no. No somos una mejor criatura, somos una nueva criatura. Por eso somos regenerados. Dios no nos mejoró, Dios nos cambió, hermanos. Si tu testimonio es duro y tuviste un pasado fuerte, probablemente vas a tener que esforzarte un poquito más. Versículo 22 dice la Biblia, pero Saulo mucho más se esforzaba porque la gente decía que no hacía esto, que no perseguía a la iglesia, y él se esforzaba más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 27, en eso toda la iglesia de Jerusalén tenía miedo de que se congregara.
y la iglesia de Antioquía. Y en eso Bernabé lo toma, y Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles. No, gloria a Dios que en nuestras vidas siempre hay un Bernabé. Siempre hay alguien que tomó tu vida y te ayudó a saber lo poquito que sabes hoy. Nadie sabe todo por él mismo. Alguien te ayudó cuando no sabías nada y te dijo, mira, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, échale ganas. Y tenías un problema y te dijo, mira, los que aman a Dios, y todas las cosas se ayudan para bien. Y alguien te enseñó eso que para ti es lo más normal, como Juan 3:16. Alguien un día te lo enseñó a ti. Y ese alguien es tu Bernabé. Bernabé tomó a Saulo. El grupo le tenía miedo y gracias a Dios por aquellos Bernabés que nos toman y nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Y te aseguro algo, los Bernabés son con los que siempre empiezas a servir. ¿Sabes con quién Pablo hizo su primer viaje misionero? Con Bernabé. Nada más que después Pablo fue líder, superó al maestro, hermanos, y eso es una bendición. Significa que Bernabé le enseñó muy bien. Llegamos a Hechos 13:1 y vemos que ya está en la iglesia de Antioquía. Ahora, Antioquía, ahorita más adelantito vemos las fotos. ¿Alguien sabe dónde está Antioquía, hermanos? ¿Dónde? Excelente, está en Turquía. Está entre Siria y Turquía, pero realmente está en Turquía. Bueno, ¿saben algo que me impresionó en mi estudio de esta mañana? ¿Saben dónde empezó toda la obra misionera? En Turquía, en un país musulmán. Ahorita lo vamos a ver con el mapa, pero más adelante. Primero les voy a enseñar la Biblia. Hechos 13:1. Estaba fundada la iglesia de Antioquía. Tenía profetas, tenía maestros, tenía encargados de cunas, encargados de niños. Era una iglesia, hermanos. Tenían su orquesta, hermanos. Qué bendición, hermanos. Y entonaban himnos al Señor jubilosos. Eso es una iglesia. Y dice la Biblia, había unos cuantos, versículo 2, y ministrando estos al Señor. ¿Sabes a quién Dios va a usar en una iglesia, hermanos? ¿Sabes a quién Dios va a bendecir a una iglesia? Solamente a los que están dispuestos a servir. ¿Por qué crees que Dios apartó a Bernabé y a Saulo? ¿Porque eran los más peleoneros de la iglesia? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Porque eran los chismosos de la iglesia? No, ¿verdad, hermanos? ¿Quién era Bernabé y Saulo? Los que más servían en la iglesia. ¿Sabes a quién Dios bendice y a quién Dios usa? Solo a los que están involucrados en su iglesia, hermanos. Bernabé y Saulo. Solo aquellos que no solo tienen el conocimiento, sino tienen el corazón dispuesto para servir. Vamos, debemos de comprender la importancia del servicio. Cuando David sirvió a esas pequeñas ovejas del reino, porque el que es fiel en lo muy poco, Dios le pone sobre mucho, hermano. ¿Qué podemos estar haciendo ahorita para que podamos ser un Pablo, para que podamos ser un Bernabé desde nuestra iglesia, no de Antioquía, pero nuestra iglesia bautista Fuente de Agua Viva, hermanos? Vamos, de aquí van a salir Pablos y de aquí van a salir Bernabés. ¿Cuáles son las cualidades que son las personas que más sirven? Pretextos todos pueden poner, hermanos. Pero aquellos que sirven son aquellos que Dios bendice, hermanos. Algunos dijeron, hoy hace mucho frío, no voy a ir a la iglesia. Nosotros dijimos, hace frío, pero como quiera voy a ir a la iglesia. Una persona dijo, es que el sábado estoy ocupado, pastor. Usted está diciendo que yo no estoy ocupado. Está diciendo que yo no tengo nada que hacer. Buscar primeramente el reino de su justicia. Primero es Dios, hermano. ¿Cómo estar ocupado en mi iglesia para ser un Pablo? Para ser un Bernabé. Para que Dios me use un poco más de lo usual. Debo estar ocupado en mi iglesia y más que eso, hermano, leer mi Biblia cada día. Pregúntate, ¿leíste hoy la Biblia? Después de decir sí, espero. Ahora te pregunto, ¿me podrías decir qué aprendiste?
debo de orar cada día. Me parece impresionante que los musulmanes, con aquel sonido que hacen, los llaman a la mezquita 5 veces al día y dejan de hacer lo que tenían que hacer, se quitan sus zapatos, se hincan 5 veces al día. ¿Cuántas veces has orado tú hoy? Hermanos, Alá está muerto, Mohammed está muerto, Cristo vive, hermanos. ¿Tienes la misma convicción que ellos por un Dios verdadero? 5 veces al día. Algunos van manejando, se estacionan y hacia la Meca. No hay tal cosa en la Biblia, pero ve qué devoción. Debo estar ocupado en mi iglesia testificando a otros de Cristo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Sabio a los ojos de Dios es un cristiano que gana almas. Y eso es un pilón. El fruto del justo es un árbol. Mi fruto no es un alma. Mi fruto es enseñarle a un hermano a que sepa ganar almas. Ese es el fruto de un cristiano. Mi fruto no es decir, mira, y gloria a Dios en nuestra ruta, qué bendición que 2 personas vinieron. Gloria a Dios, hermanos. Pero el fruto no es un cristiano, el fruto es un cristiano que sabe ganar almas. El fruto del justo es árbol, no es fruto, es árbol. Y el que gana almas es sabio. Debo estar involucrado en mi iglesia de alguna manera, dando clases, en el ministerio de cunas. Ya agacharon la cabeza 4, ¿verdad? Ahorita oramos al rato, no agachen la cabeza. ¿Por qué no servir en un ministerio, hermano? Sirve en un ministerio. Dios te va a bendecir por hacerlo. Anima al caído. La Biblia dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos seguir al Señor, debemos esperar su venida, debemos dar nuestro diezmo. El diezmo es bíblico, hermano. Quieres que Dios te prospere y si no eres fiel en lo poco, Dios nunca te va a bendecir con más, hermano. Es un tema bíblico. Lo importante de servir a Dios es que Él me ve y Él me puede bendecir y usar para algo más grande. Dios nos ve, amén, y nos puede usar para el siguiente nivel. Nunca hay un límite. Nunca hay un límite. Pero uno dice, bueno, hasta que tenga tal cosa, entonces le voy a echar con todo el corazón, Señor, tú lo sabes. Y nunca lo vas a tener. Debemos ser fieles donde estamos ahorita y lo que hacemos ahorita para que Dios nos bendiga más. Ahora, ¿quién llama a alguien a servirle? ¿El pastor? No. ¿Padres? No. ¿Amigos? No. Versículo 2, hermanos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hermano. El Espíritu Santo es el que pone el deseo en el corazón de servir. Y si ese deseo mengua, entonces nunca lo puso Dios. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, mi primer semestre me salí. Y yo dije, no, yo quiero tener mi carro, mi departamento, mi trabajo. Tuve mi carro, tuve un Mustang convertible, tuve mi departamento y tuve mi trabajo y era un miserable. Que yo sabía que Dios quería usarme. Y no estaba fuera de su voluntad, no estaba en el mundo. Vivía una vida piadosa y me congregaba, pero no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. La carga viene de dentro afuera, pero el llamado de Dios viene de afuera adentro y te mantiene incómodo. Es Dios. Versículo 3, salen con la bendición de su iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y después comienzan, versículo 4 dice la Biblia, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Vamos, hay algo que yo aprendí desde hace tiempo, cómo se ve el tiempo de rápido. Hermano, cuando yo estaba en mi ruta,
en Estados Unidos. La iglesia está en Lexington, nuestra ruta estaba en Versailles, que era como un 45 minutos, éramos de lejos la ruta. Y yo decía, bueno, ya graduando yo le echo ganas. Y me dijo en ese entonces, capitán de ruta David Bobbitt, ahora es pastor en New Jersey, buen amigo. Y me dijo, si Dios no te usa en tu ruta, no te va a usar en ningún lado. Jamás lo he olvidado. ¿Sabes? Y a la fecha yo quiero echarle ganas en la ruta donde esté. Porque yo sé que si Dios no me usa en mi ruta, no me usa en ningún lado. No sé por qué hay personas que tienen la idea que si cruzan una frontera ya van a ser llenos del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Si Dios no te usa en tu iglesia, no te usa en ningún lado. No le voy a seguir con ese tema, hermano. Obediencia inmediata, hermanos. Obedeció rápidamente. Versículo 4. Fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y dice la Biblia, vamos a ver las fotos. Quiero que sepamos un poquito el hecho histórico, igual y con eso terminamos. Primero, la iglesia comenzó en Jerusalén. De Jerusalén se fue a Judea, de Judea se fue a Samaria, de Samaria, vemos el que sigue, se fue a Antioquía. Ahí es exactamente donde está Antioquía, hermanos. Entonces, cuando Pablo lo decía, Pablo fue salvo en Damasco, en la capital de Siria. Entonces Pablo lo platica en la Biblia como si fuera Siria, pero hoy en día no es Siria, hoy en día es Turquía. Si ven ahí la pequeña rayita, ya es lo último de Turquía y bajaron a un puerto. La siguiente foto nos dice el puerto, Seleucia. Entonces estaban ahí en la iglesia de Antioquía y de ahí bajaron al puerto para empezar a navegar en su primer viaje misionero, hermanos. Qué emocionante. De ahí fueron a... Ahí piensen cómo está, ahí está Siria y enfrente hay una isla. Entonces la siguiente diapositiva nos dice que llegaron a Chipre. Ese fue el primer viaje misionero de la historia y al menos para que a lo mejor nos acordamos de todo, pero ahí está Israel, ahí está Líbano, ahí está Siria, salieron de Siria y había una isla que quedaba entre Siria y Turquía y se llama Chipre. Llegaron a esa isla de Chipre, el primer lugar, y de ahí se pasaron hasta el fondo de la isla. Siguiente diapositiva, nos dice Hechos 13:6. No tenemos que ir, pero nos dice la Biblia que fueron hasta Pafos. Y pasaron hasta el final de la isla, hermanos. Y ahí estamos viendo el primer viaje misionero. Después ahí vieron a cierto mago que era un falso profeta. Hermanos, y me impactó el mensaje que les dijo Pablo. Les dijo, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hermanos, lo leí y dije, esa es una prédica fuerte. No, yo menciono 2, 3 cositas, hermano. Qué duro, el pastor estaba enojado. No, yo no te he dicho hijo del diablo, hermano. ¿O sí? ¿Te he dicho hijo del diablo, hermano? No, no. Y eso es bíblico, hermanos. Por allá, ¿no? Qué bendición, hermanos. Después siguieron su viaje. Después de Pafos es que se cruzaron a Turquía. Se quedó atrás. Muy bien, hubo un completo relajo. De ahí se cruzaron a Turquía y el viaje misionero comenzó evangelizándose Turquía, que era conocido antes como Galacia. La carta a Gálatas hoy en día es Turquía. La carta Éfeso hoy sigue llamándose Éfeso, que es Turquía, Asia Menor. Y ahí empezó a evangelizarse, hermanos. Salen con su viaje, salen con su sobrino Juan Marcos. Después de tantos problemas, Juan Marcos dice, ¿sabe qué? Yo me regreso a Jerusalén y te digo esto por lo siguiente. Tal vez en tus viajes, en tu ruta, y cuando sirvas a Dios vas a tener un Juan Marcos. Estás muy contento, dices, mira, aquí está Juan Marcos. Y cuando ve que la situación está difícil, ya mejor no. Aunque Juan Marcos deje de servir, tú nunca dejes de servir. Sé un apóstol Pablo. Más adelante Bernabé le dice, oye, ¿por qué no traemos a Juan Marcos? Pablo dijo, ni siquiera me hables al respecto. No.
Ahora, al final de su vida me impacta la gracia de Dios, porque es Pablo mismo quien dice: tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Dios nos ayude a orar por el mundo, pero pensé en una cosa. La obra misionera comenzó en Turquía y hoy en día es un país musulmán. Tenemos que orar por otras partes, pero nunca debemos olvidar nuestra ciudad, porque ellos lo olvidaron, y en Turquía es muy difícil encontrar a un cristiano. Donde empezó todo, no hay ni uno. Donde empezó todo, no hay ni uno. Dios nos use a cualquier lugar donde vayamos, hermano, para que más gente conozca de Cristo. Amén. Dios quiere usarnos, hermanos. Se me acabó el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿A quién bendijo Dios de la iglesia? A Bernabé y a Pablo, y en un principio a Juan Marcos. ¿Quieres que Dios te bendiga en tu iglesia? Tienes que ser un Bernabé. Tienes que ser un Pablo. Por algo Dios les dio algo más grande. ¿Quieres que un día Dios te dé algo más grande? Sé fiel en tu iglesia. Sirve, ama, involúcrate. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros y lo hace desde la iglesia. No ha usado otro método. Lo único que Dios te pide en esta noche es que estés dispuesto. Ananías, tengo un trabajo para ti. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que vayas a cierta casa y quiero que vayas a la casa de Judas, porque hay una persona que se llama Saulo y él está orando porque alguien vaya. Solamente tienes que ser un material dispuesto, una vida dispuesta. Señor, úsame. Pero primero Dios te tiene que usar aquí. Tengamos compasión por otros y tengamos compasión por los que están cercanos a nosotros. Misiones empezó en Turquía y en Turquía no hay cristianos. Comenzó en Damasco. Ahí fue salvo Pablo y de ahí comenzaron los viajes de la orilla de Turquía. Que nunca nos pase eso a nosotros. Que no vengan años adelante y se digan: pues escuché que había cristianos en México. Dios nos usa en este tiempo para impactar nuestro mundo con el Evangelio. Comenzando donde estamos. Si Dios te ha puesto en una ruta, da fruto en esa ruta. Si Juan Marcos deja de servir, bueno, yo creo que a Pablo le dolió, pero siguió sirviendo. Sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Dios te conoce específicamente porque fue Dios quien apartó a Bernabé y quien apartó a Saulo. No lo apartó una persona, es Dios quien hace todo. Pero eran las personas que más estaban involucradas en su iglesia. Así es como Dios bendice a un cristiano. Que el cristiano que busca primeramente su reino y todo lo demás es añadido. Me pregunto quién será el próximo Pablo de esta iglesia. Estoy seguro que son los que más sirven, no los que ponen pretextos. Nadie está viendo. Última pregunta: tal vez nos visitas esta noche y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias: Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti.
Dios, gracias porque nos ves a cada uno de nosotros como persona. Nos ves como iglesia, como lo hiciste en Antioquía, pero también nos ves como individuo. Ayúdanos a servir, Señor. Ayúdanos a cansar sirviéndonos.